Hola, la tirada de hoy va a ser ¿qué es la justicia? Como en videos anteriores, tómalo como eh, un ejercicio de reflexión. Aquí no hay verdades absolutas. Ok, el Papa. Em, para complementar, vamos a sacar una runa que nos ayude a entender eh, de una forma más profunda los aspectos de esta tirada. Ok, em, primeramente, el Papa tiene diferentes significados. Eh, obviamente, el primero es un poco hablar de nuestra espiritualidad, de lo que creemos, de nuestra fe, de ser nosotros mismos una conexión entre la tierra y el cielo. El cielo eh, simbolizado como un camino espiritual. Pero una palabra muy importante en el Papa es congruencia, ser congruente con lo que decimos y con lo que hacemos. Es un equilibrio entre afuera y adentro. La justicia eh, es algo que no llega por sí mismo, no cae del cielo, em, no es algo divino que nos toca de un día para otro. Tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con las acciones que realizamos, con el trabajo que hacemos para conseguir nuestras metas, tiene que ver con la forma en que tomamos las dificultades que se nos presentan en el día con día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, el qué nos decimos a nosotros mismos cuando fallamos, qué nos decimos a nosotros mismos cuando queremos conseguir nuestras metas. Eh, es un conjunto de diferentes factores, pero todos tienen que ver con nosotros mismos. La justicia no es algo que venga del exterior. Muchas veces pensamos que, por decir, si te corren de tu trabajo, eh, no es el exterior en sí. Eh, sí, son cuestiones que no están en tus manos. En primera, debes de entender que no, que como no están en tus manos, es algo que no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Pero si lo llevamos a un grado espiritual, a un contexto espiritual, muy probablemente es el universo diciéndote que ese trabajo no era el correcto para ti, que probablemente tú has trabajado para conseguir algo mejor y que te mereces algo mejor y tú estás consciente de esto. Entonces, muchas veces, como decimos, ¿no? Se cierra una puerta e inmediatamente se abre otra. Si tomamos, en este ejemplo, si tomamos con frustración, con desesperación, independientemente de la situación en la que estemos, el que nos hayan corrido de este trabajo, si lo tomamos de la peor forma posible, entonces muy probablemente vayamos a estancarnos en un estado en el que se nos va a hacer complicado encontrar un trabajo nuevo, vamos a tardar más tiempo en encontrar algo nuevo. Eh, por lo mismo de que estamos tensos, no sabemos cómo reaccionar, no tenemos lucidez mental para poder reaccionar a las dificultades que tenemos en el presente. Y entonces vamos a ir con los ojos cerrados de alguna forma,
o los ojos clavados en un solo objetivo, y entonces no vamos a ver las diferentes posibilidades que vamos a tener a nuestro alrededor. Pero sin embargo, si tú tomas este evento como un mensaje del universo que te está diciendo que eh, existe un mejor trabajo para ti, donde vas a estar mejor y probablemente ganes más dinero, o donde tal vez no ganes más dinero, pero lo vas a disfrutar más, te va a gustar más, va a ir acorde contigo, va a ir acorde con lo que estudiaste o con lo que te gusta. Si lo tomas como un mensaje del universo y estás abierto a las posibilidades eh, de encontrar algo más, o incluso eh, es probable que se nos abran otras posibilidades en donde alguien más ahora que estamos sin trabajo, a lo mejor alguien más se nos acerca y nos pregunta si queremos comenzar un proyecto totalmente nuevo, totalmente diferente, en el cual nos sentimos más a gusto y en donde vamos a estar más felices. A eso tiene que, esa es la parte de nosotros que conecta con el universo, y si hemos trabajado para llegar a un punto en el que queremos ser felices y trabajar en algo que nos gusta, entonces esa conexión de nosotros con el universo, eh, si luchamos, si nos damos a nosotros mismos justicia, eh, entonces el universo nos va a ayudar a poder lograr nuestras metas en el momento indicado. Por eso digo que es algo por lo que hemos trabajado. Si nos ponemos a pensar eh, en esta otra frase eh, que dice que hay una persona que quiere ganarse la lotería, busca ganarse la lotería, pero nunca ha comprado un billete de lotería, entonces las probabilidades de que un boleto ganador le caiga del cielo van a ser muy pocas y muy reducidas. Entonces esta persona no se está buscando justicia. Si ve en la tele o ve en el periódico los números ganadores y se frustra porque no ganó la lotería, eh, a pesar de saber el mismo que nunca compró un boleto, es la misma situación. Vamos a estar frustrados por algo que no estaba en nuestras posibilidades, pero tampoco hicimos nada para poder conseguirlo. Entonces, lo que necesita por lo menos es comprar un boleto de lotería. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es darnos justicia a nosotros mismos. La justicia viene desde atrás, no en el momento en que, en que ocurren las situaciones. Es como cosechar lo que hemos sembrado. Es una conexión entre nosotros y el universo, y es buscar nosotros mismos, encontrar, trabajar por lo que queremos, y entender que muchas veces el resultado no se va a dar en un día, en una semana, en un año, probablemente tarde más tiempo, pero si hemos luchado por algo, eventualmente va a llegar en el momento en el que tiene que llegar. Por eso creo que por eso sale el Papa, porque necesitamos conectar con nosotros mismos y conectar con nuestro lado espiritual. Tener fe, sí, pero creo que primeramente en nosotros mismos, en lo que hemos trabajado a través de los años, eh, en las decisiones que hemos tomado para poder llegar para poder alcanzar nuestras metas. La runa Ansus nos habla un poco también del interior y del exterior. La comunicación que tenemos con nosotros mismos cuando llegamos a metas, a no sé, terminar un proyecto satisfactoriamente, terminar una materia con una calificación aprobatoria,
Muchas veces en estas ocasiones no nos decimos nada a nosotros mismos, no nos felicitamos a nosotros mismos, eh, no nos recompensamos eh, por el esfuerzo que hemos hecho. Pero cuando reprobamos una materia, no alcanzamos a terminar un proyecto, muchas veces en esas ocasiones sí nos empezamos a decir que tuvimos la culpa, que no somos capaces, que somos tontos, em, que no tenemos la capacidad para hacer estas cosas. Entonces, es un equilibrio entre nosotros mismos y entre lo que nos decimos, en qué momentos nos decimos las cosas, qué cosas nos decimos y eh, cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Muchas veces, como les comento, en momentos en donde fracasamos, por decirlo, es cuando más nos hablamos, más nos juzgamos, más nos criticamos y más nos insultamos. Pero en momentos en los que eh, logramos nuestra meta, muchas veces no nos felicitamos, no nos decimos nada. Y tiene que ver con la comunicación que tenemos con nosotros mismos. También afecta al exterior en cómo hacemos las cosas, en si fluimos con las dificultades que tenemos o nos estresamos, tenemos tensión y no vemos más allá de los errores o de los fracasos. Y también tiene que ver con ahora qué voy a hacer cuando este proyecto no se dio, eh, ahora que reprobé esta materia, qué voy a hacer. Tiene también que ver con cómo planteamos nuevamente nuestras estrategias, cómo rodeamos el problema y no neceamos y le echamos la culpa al profesor, le echamos la culpa a nuestros compañeros. Lo que tenemos que hacer es aceptar la parte que tenemos nosotros de culpa y la que no es nuestra culpa dejar que fluya, no estar neceando con esa parte. Y entonces, ahora, ¿qué estrategia, qué me faltó? Me faltó disciplina, me faltó estudiar más, me faltó, en el caso de un trabajo, tener mayor comunicación con mi jefe, qué es lo que falló y ahora tratar de mejorar y resarcir esas cosas que sí están en mis manos, en las que yo puedo cambiar, en las que puedo tener mayor comunicación con los demás, tener mayor comunicación conmigo mismo, mejorar mis habilidades, buscar cursos, buscar libros que me ayuden a blindar esas debilidades que tuve en estas situaciones de fracaso, vamos a decirles. Y entonces es una conjugación de diferentes factores en donde todo de alguna forma tiene que ver con nosotros mismos. La forma en que nos hablamos cuando fracasamos, la forma en que nos hablamos cuando tenemos éxito, la congruencia de mis pensamientos con mis acciones, el fluir cuando las cosas no van como yo así lo quiero, el reestructurar la forma en que hacemos las cosas, el adquirir nuevos conocimientos o nuevas habilidades cuando de alguna u otra forma tenemos fallas en estas habilidades, en estos conocimientos, fluir cuando las cosas no van como nosotros lo queremos, esforzarnos por conseguir lo que nosotros queremos, trabajar a través del tiempo en lo que nosotros queremos, en lo que buscamos, esperar, saber ser paciente en los momentos en que cosechamos lo que hemos sembrado. Muchas veces queremos resultados de un día para otro, pero en metas más largas o más complicadas el tiempo va a ser más largo, pero si realmente es lo que queremos y nos esforzamos por obtenerlo, va a llegar eventualmente, pero es por un trabajo que hemos estado realizando desde el pasado hacia la fecha.
Entonces, la justicia no es algo que nos va a dar el ser humano, ¿no? La ley no es algo que nos va a dar eh, un ser em, más grande que nosotros. La justicia tiene que ver con lo que hacemos, con lo que sembramos para eventualmente cosechar los frutos. Tiene que ver con nuestro esfuerzo, tiene que ver con nuestra disciplina, tiene que ver con lo que nos decimos, tiene que ver con las estrategias que tomamos, tiene que ver con cómo tomamos el fracaso, cómo reestructuramos nuestras ideas, cómo mejoramos nuestras habilidades, tanto manuales como intelectuales. Tiene que ver con el trabajo constante que estamos haciendo, que hemos hecho y que eventualmente se van a convertir en los frutos que buscamos, y tiene que ver con que um, si existen situaciones que son ajenas a nosotros, eh, es por algo, es porque probablemente no era el camino, y entonces debemos de fluir con esta situación, debemos de fluir con el universo, porque el universo nos está ayudando, y entonces es un fluir con nosotros mismos. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.